En la Biblia podemos encontrar la historia de un hombre que se llama Abraham. In the Bible, we can find a man by the name of Abram. Su historia con Dios comienza en el capítulo 12 de Génesis. If you're reading along, we can find this in Genesis 12. Génesis 12, 1 al 3 dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Genesis 12, 1 through 3 says, the Lord said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Hay muchas cosas interesantes para estudiar de la vida de Abraham, There are many interesting things to study about Abram's life. pero esta tarde quiero concentrarme en tres: But this afternoon, I want to concentrate on three things. escuchar, obedecer y creer. Listen, obey, and believe. Escuchar, obedecer y creer. Listen, obey, believe. Vamos a hacer como un rap: escuchar, Can we do like a obedecer rap? y creer. Listen, obey, and believe. ¿Puedes repetirlas conmigo en español? Escuchar, obedecer y creer. Now in English. Now let's repeat them in English. Listen, obey, and believe. La historia de Abraham antes de Génesis 12 es bastante cortita. Abram's story before Genesis 12 is rather short. Solo se nos dice que su padre, que se llamaba Taré, estaba en camino a la tierra de Canaán. All we know is that his father, whose name was Terah, was on his way to Canaan. Pero por alguna razón este hombre llamado Taré se detuvo en una región que se llamaba Harán. But for some reason, this man, Terah, stopped in a region called Haran. Y la Biblia dice que ahí se quedó hasta que se murió a la edad de 205 años. And the Bible says he stayed there until he died at the age of 205. Entonces podemos decir que Abraham estaba en Harán cuando Dios lo llamó. So now we can say that Abram was in Haran when God called him. Ahora, quiero que pienses en esto. And I want you to think about this. Cuando Dios le habla a Abraham, When God speaks to Abram, Abraham ya tenía una vida en la ciudad que se llamaba Harán. Abram already had a life in the city called Haran. Abraham ya era económicamente estable. Abram was already economically stable. Ya estaba casado y tenía una rutina de vida. He was already married and he had a daily life routine. Ahora, la Biblia no nos cuenta si Abraham era feliz o no, Now, the Bible doesn't tell us if he was happy or pero not. podemos suponer que vivía bien en compañía de su familia y la familia de su padre. But we can assume he lived a nice life with his family and his father's family. Y en ese momento de bienestar es que Dios le habla a Abraham y le pide que haga algo extraordinario. And in that moment of well-being, we hear that God calls calls Abram and makes him do something extraordinary. Le dice: quiero que dejes tu comodidad para ir a buscar algo nuevo. I want you to leave your comfort to go seek something new. Le pide salir de esta zona que llamamos zona de confort para una nueva aventura. He tells him, I want you to leave this zone, which we call the comfort zone, to a new adventure. Le ordena que deje el pasado con su familia y comience una vida nueva con la familia de Dios. He orders him to leave his past with his family and to follow God's plan or his family. ¿Sabes qué es lo más emocionante de esto? You know what the most exciting thing about this is? Que Abraham tiene una capacidad especial de escuchar a Dios. Abram has a special capacity about for listening to God. Y entonces déjame propongo lo siguiente. So let me tell you this next. Muchas veces tú y yo estamos tan cómodos en nuestra vida. So many times you and I are very comfortable in our lives. Muchas veces tú y yo estamos tan ocupados en nuestra rutina. Many times we are very busy in our O routines. muchas veces tú y yo estamos tan envueltos en nuestros compromisos Or many times we are too involved in all of our daily things we have to do. que no tomamos el tiempo para escuchar a Dios. That we don't take the time to listen to God. Abraham entendía que la bendición se encuentra en escuchar a Dios. Abram understood that the blessing was found in listening to God. Por alguna razón nosotros a veces no hacemos una pausa para saber qué es lo que Dios quiere decir. For some reason, sometimes we don't take that pause to listen to what God has to tell us. O no nos detenemos un momento para
saber si es su voz la que nos está hablando. Or we don't stop for one moment to really analyze if it really is his voice talking Y aunque to us. Dios nos está hablando a nosotros, And even if God is talking to us, nosotros no lo escuchamos. we don't listen to him. Abraham tuvo la capacidad de escuchar a Dios cuando él le habló. Abraham had the capacity to listen to God when he was being spoken to. Y eso fue lo que más adelante le trajo bendición a él y a su familia. And that's what later on brought him blessing to him and his family. Así que déjame decirlo de esta manera. So let me tell it to you this way. Escuchar a Dios es el primer paso para ser bendecido por Dios. Listening to God is the first step in finding a blessing. Así que aquí está la primera frase de hoy de 3 que voy a compartirte. So here's phrase 1 out of 3 that I'm going to share with you today. La bendición de Dios se encuentra escuchándole. God's blessing is found in listening to him. Este es un sermón rápido. This is a quick sermon. Así que vamos al segundo So punto. we're going to the second point. El versículo 1 nos dice que Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Verse 1 tells us that God said to him, go to the land I will show you. Mira lo que dicen los versículos 4 y 5. Look what verses 4 and 5 say. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. La historia de Abraham siempre me ha gustado por muchas cosas. I've always liked Abram's story for many reasons. Pero lo que más me sorprende es que él siempre estaba listo para obedecer a Dios. But the thing that always impressed me the most was that he was always willing to obey God. En este relato se nos dice que Dios le dijo que se fuera de su casa camino a una tierra desconocida. In this moment, we are told that God tells him to go from his land to an unknown Y él land. realmente no sabía dónde iba a ir, And he really didn't know where he was going, pero obedeció. but he obeyed. Por ejemplo, en otro momento cuando Dios le dijo que creyera que iba a tener un hijo, él obedeció creyendo. For example, in another moment when God told him that he was going to have a son, he believed him and listened. También una vez en la Biblia podemos leer que Dios le pidió circuncidarse a él y circuncidar a toda su casa y obedeció. We also read that God once asked him to circumcise himself and everyone in his household, and he obeyed. O uno de los sermones más predicados de Abraham, It's one of the most preached sermons of Abraham. cuando Dios le pide sacrificar a su hijo. When God asked him to sacrifice his son. ¿Cuántos de aquí estamos listos para sacrificar a nuestros hijos? How many of us are ready to sacrifice our kids? Los que tienen hijos adolescentes dicen amén, ¿verdad? Whoever have kids, teen kids, say amen, Los que right? tenemos bebés y chiquitos no, pero los adolescentes sí. Those of us who have like little kids, we're like, no, but teens, yay. No es fácil pensar en que tenemos que sacrificar a un hijo, It's not easy to think about sacrificing a kid. pero a son. Abraham obedeció. But Abram obeyed. Y luego te cuento el final de esa historia. And then I'll tell you the end of the story. Lo que podemos resaltar de Abraham es que era muy obediente. What we can take from Abram is that he was very obedient. Abraham entendía que la bendición de Dios se encuentra en obedecer a Dios. Abram found that Abraham entendía que la bendición de Dios se encuentra en obedecer a Dios. Abram understood that the blessing is found in listening to God. Abraham entendía que él era un siervo de Dios y un siervo tiene que tener obediencia. Abram understood that he was a servant of God, and a servant must have obedience. Abraham reconocía que los planes de Dios se cumplen cuando hay obediencia. He recognized that God's plans are accomplished when there is that obedience. Entonces déjame decirte lo que sigue. So let me tell you what comes next. Muchas veces tú y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar a Dios, Lots of times you and I have had that opportunity to listen to God. pero cuando nos pide que salgamos de nuestra zona de confort, But when we are asked to leave our comfort zone, nos cuesta mucho obedecerle. it's a struggle to listen. Cuando nos pide que sacrifiquemos algo, When he asks us to sacrifice cuando something, nos pide que le entreguemos algo, when he asks us to give him sí lo something, escuchamos, we do listen, pero no lo obedecemos. but we don't really obey. Tal vez Dios te está llamando a separar más tiempo de tu día para estar con Él, Maybe God is asking you to separate a bit more time out of your life to connect with him.
pero no le obedecemos. We don't obey. Tal vez Dios te está llamando a perdonar a alguna persona que te hizo daño. Maybe God is asking you to obey someone who harmed Y you. si lo escuchas, And you do listen, pero no le obedecemos. but we don't obey. Tal vez Dios te está llamando a amar más a tu esposa o a tus hijos, Maybe God is calling you to love your husband, your wife, or your kids more. pero nos cuesta But obedecerle. it's a struggle to obey. O tal vez Dios te está llamando a hacer algo para bendecir la vida de alguien más. Or maybe God is calling you to do something to bless someone else's life. Y lo sabes. And you know that. Y tienes los recursos. And you have the resources. Pero nos cuesta obedecer. But it's a struggle to obey. Y entonces tú y yo nos perdemos de la bendición que vendría al obedecer a Dios. And so you and I are missing out on the blessing that would come from obeying. ¿Te imaginas esto? Do you imagine this? ¿Cuántas bendiciones de Dios hemos dejado que se nos escapen de las manos por no ser obedientes a la How voz de many Dios? blessings have escaped our hands just because we haven't obeyed God? Entonces aquí está la segunda frase de hoy. So here's the second phrase for today. La bendición de Dios se encuentra obedeciéndole. God's blessing is found in obeying Him. Así que vamos a nuestro tercer punto de hoy. So now we're going to a third point. Génesis 12, pero ahora 6 y 7. But now Genesis 12, 6 and 7. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Morah at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. La vida de Abraham no fue nada fácil, Abram's life was not easy porque cada vez que Dios quería bendecirlo, enfrentaba algunas pruebas. because every time that the Lord wanted to bless him, he came across a couple hardships. Para vivir feliz con su familia, tenía que dejar la casa de sus padres. To live happily with his family, he had to leave his father's house. ¿Te puedes imaginar eso? Can you imagine that? Dejar todo el pasado y viajar a una nueva tierra. Leave the past behind and travel to a new country. Oh, creo que eso es muy latino, ¿verdad? I guess that's very Latino to Ok, do. entonces eso creo que ya lo tienes pasado. Okay, maybe that's something in the past. Pero ¿te imaginas entregar la vida de tus hijos para tener una gran descendencia? But imagine giving up your son's life to have a great descendants. O déjame decirlo para aquellos que no son papás. Or let me say it in a way for those who aren't parents. ¿Estarías dispuesto a entregar aquello que más amas? Would you be willing to give up the thing that you love the most? Dios, como ya lo dije, le pidió a Abraham a su hijo amado. God, like I said, asked Abram to give up his beloved son. Le dijo que tenía que sacrificarlo. He asked him to sacrifice his son. Y Abraham escuchó y obedeció. And Abram listened and obeyed. Y más adelante podemos encontrar algo interesante en este pasaje. And more ahead, we find something interesting in this passage. Dios le dice a Abraham: oh, ya tengo la tierra prometida para ti. God tells Abram, I have the promised land for you. Pero hay un pequeño detalle. But there's a small detail. Esta tierra ya está habitada. This land is already inhabited. Ahí dice la Biblia que ya estaban los cananeos ahí. The Bible says that the Canaanites were there already. ¿Te imaginas el momento? Can you imagine the moment? Abraham llega a Canaán, Abram gets to Canaan, a la tierra que Dios le prometió, to the land God promised him, y ve a los cananeos. and he sees all the Canaanites. Pero hay algo que pasa interesante ahí. But there's something interesting that happens there, Es que el Señor se le aparece. is that the Lord appears to him, Y aunque los cananeos están ahí, and even though the Canaanites are there. el versículo 7 dice: Verse 7 says, yo le voy a dar esta tierra a tu descendencia. I will give this land to your offspring. ¿Y sabes qué es lo que pasó con Abraham? And you know what happened with Abram? No se puso a pelear con Dios diciendo que había gente. He didn't start fighting with God, saying, there's people there already. Lo que dice la Biblia que hizo What the Bible says he did es que le creyó. is that he believed him. Y entonces se puso a hacer un altar a Dios. So then he started building an altar for God. Para Abraham no era tan importante el problema que había enfrente, For Abram, the problem that was ahead wasn't as important. sino la presencia que tenía a su lado. Wasn't as important as the presence he had beside him. Él le creía a Dios. He believed God. Y si Dios le prometió esa tierra, And if God promised him that land, Dios se lo iba a dar. God would give it to him.
Abraham decidió creerle a Dios y entonces le hizo un altar. Abram decided to believe God, so therefore he built an altar. Y los altares en la Biblia representan lugares de encuentro y de compromiso con Dios. And altars in the Bible represent encounter and commitment to God. Abraham creyó lo que estaba diciendo Dios y decidió hacer un pacto con él. Abram believed what God was telling him and he decided to make a pact with him. Abraham creyó lo que Dios le estaba prometiendo y decidió levantar un altar para él. Abram decided to believe what God was telling him, so he built an altar for him. En nuestra vida, muchas veces tú y yo hemos recibido promesas de parte de Dios. Many times in our lives we have received promises from God. Hemos sido capaces de escucharle y de obedecerlo. We have been able to listen and obey. Pero de pronto cuando enfrentamos una prueba o un reto, por alguna razón dejamos de creer en Dios. Then when we come upon a challenge, we suddenly don't really believe. Muchas veces algunos de nosotros creemos que todo lo que Dios prometió va a ser facilito. Sometimes we believe that everything that God promises is going to be easy. Creemos que los milagros que Dios hará en nuestra vida no nos van a costar nada a nosotros. We believe that the miracles God will do in our lives will be a piece of cake for Y us. entonces cuando se pone un poco difícil, So then when- pensamos, oh, Dios no está de nuestro lado. So then when it gets a little bit hard, we believe, oh, God isn't by our side. Pero déjame decirte esto. But let me tell you this. A veces Dios usa las situaciones difíciles que vivimos para probar nuestra confianza en Él. Sometimes God uses the hard things in our lives to prove Y Him. eso está duro. And that's a little bit hard. Déjame decirte algunas verdades duras. Let me tell you a couple hard things. Dios no ha prometido nunca que no sufrirás para recibir la bendición. God has never promised that you will not suffer for His promises. Dios no ha prometido que no vas a tener problemas para recibir la bendición. God has not promised that you will not have problems in receiving the salvation, Bendición. blessing. Dios no ha prometido que no te va a costar luchar para recibir la bendición. God hasn't promised that you won't have to fight to receive the blessing. Lo que Dios sí ha prometido What God does promise es que su presencia va a estar contigo is that His presence will be with hasta you que recibas la bendición. until you receive the blessing. Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo Abram received in the blessing God promised y him. entonces decidió establecer un altar. And so he decided to build an altar. Abraham entendía que la bendición de Dios se encuentra en creerle a Dios. Abram understood that the blessing is found in believing God. Muchos de nosotros le pedimos a Dios por una pareja para nuestra vida Many times, lots of people, we ask for a partner for our lives. y Dios nos dio una pareja. And God gives us a partner. Y ahora que estamos casados, cuando tenemos problemas, quisiéramos que termine todo. And now that we're married and there's like hardships, we ask God to end it. Y muchos nos atrevemos a pensar que Dios no nos está bendiciendo. And sometimes we dare to even doubt God that He isn't blessing us. ¿Y sabes qué? Ahí en tu matrimonio es necesario que levantes un altar a Dios. And you know what? There in your marriage, it's important to build that altar with God. Porque Dios ha prometido estar con ustedes y Dios ha prometido bendecirlos. Because God has promised to be with you and He has promised to bless you. Levanta un altar en tu matrimonio. Lift an altar there in your marriage. Muchos de nosotros pedimos hijos a Dios y Dios nos los dio. Lots of times we ask God for kids and God gives them to us. Y a veces nos cuesta mucho la vida con ellos. And then it's hard living life with them. Pero es necesario que levantes un altar con ellos But it's necessary to build an altar there with them para que Dios bendiga a tu familia y a tus hijos. so that God can bless your family and your Y kids. como dice el canto, And how the song says, y los hijos de tus hijos, and your kids is kids. y los hijos de tus hijos. And your kids is kids. Levanta un altar en tu casa Lift an altar there in your y home. Dios los va a bendecir. And God will bless them. Muchos de nosotros pedimos a Dios un trabajo o una casa o una empresa Lots of us ask God for a job, a house, or a business. y Dios nos lo dio. And God gives it to us. Y cuando enfrentamos pruebas pensamos, oh, tal vez Dios no está con And when we nosotros. encounter problems, we say, oh, maybe God isn't with us. Es necesario que levantes un altar, It's necessary to build an altar there. que adores a Dios por tu trabajo, To worship God for your job. que adores a Dios por tu casa, Praise God for your que le house. adores a Dios por tu empresa Praise God for your business. y que creas realmente que Dios te va a bendecir. And really believe He will bless you. Así que aquí te voy a dejar la tercera frase de hoy. So I will give you the third phrase of the day. La bendición de Dios se encuentra creyéndole. God's blessing is found in believing in Him. Estoy por terminar este sermón, pero antes quiero volver a los versículos 2 y 3. I'm about to finish the sermon, but before I want to go back to verses 2 and 3. Pon mucha atención a lo que vamos a leer. Pay very close attention to what Dice we're going to así say. el It's- versículo 2. Verse 2 says, Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición.
I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the people on earth will be blessed through you. Este pasaje me emociona mucho. This passage really excites Creo me. que necesitamos hacer unas camisetas con este I pasaje. think we need to make some t-shirts with this passage. Y he resaltado algunas frases en este pasaje. And I've kind of highlighted a couple phrases En here. el versículo 2 dice, y te bendeciré y serás de bendición. Verse 2 says, I will bless you, and you will be a blessing. En el versículo 3 dice, y bendeciré a los que te bendigan. Verse 3 says, I will bless those who bless you. Como iglesia, como Church on the Hill Latino, As Church on the Hill Latino, creemos que somos bendecidos para bendecir. we believe that we are blessed to bless Amén. others. Amen. Eso, eso. Yeah, good job. ¿Tú crees eso? ¿Sí crees eso? You believe that? Do you Somos believe that? bendecidos para Do you bendecir. really believe that we are Así que blessed to déjame bless? decirte, la bendición de Dios se encuentra escuchando, obedeciendo y creyendo. So let me tell you, God's blessing is found in listening, obeying, and believing. Y cuando Dios te bendice a ti, en consecuencia bendice a las personas que te And when rodean. God blesses you, in consequence, you bless others. Amada iglesia, Beloved church, yo creo que Dios desea que seas bendecido. I believe that God desires for you to be blessed. No para que te quedes toda la bendición, Not for you to keep all the blessing to sino yourself, para que los que están alrededor de ti también sean but bendecidos. for those around you to also be blessed. Porque Dios tiene planes de bien para tu vida. Because God has good plans in your life. Porque Dios ha prometido estar contigo. Because God has promised to be with you. Porque Dios te ama mucho. Because God loves you. Así que tengo 3 preguntas para ti para cerrar este So sermón. just to close the sermon, I have 3 questions for you. La primera pregunta es la First siguiente. question is, ¿Estás escuchando a Dios? are you listening to God? Si por alguna razón no estás escuchando, yo quiero invitarte a venir al altar y decirle a Dios, Dios, quiero escucharte. If for a certain reason you maybe say, I'm not really listening, I invite you to the altar to ask God to let you listen. Y tal vez que hagas una oración así. And to maybe make a prayer like this. Señor, he estado tan ocupado en mis asuntos. God, I've been so busy in my life. He estado tan envuelto en mi rutina I've been so involved in my routine que me he olvidado de escucharte. that I've forgotten to listen to you. Y que en el altar le pidas a Dios que te hable y que tú puedas escucharlo. At the altar, ask God for you, for your ears to open to listen to Him. Ahora tengo una segunda pregunta. Now I have a second question. Tal vez tú sí has escuchado a Dios, Maybe you have heard pero God, la pregunta es, ¿lo estás obedeciendo? but the question is, are you obeying Him? Déjame clarificar algo. Let me clarify something. Solo tú sabes si estás obedeciendo a Dios o no. Only you know if you are obeying or not. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres pueden saber esa respuesta por ti. Not your husband, not your wife, not your kids, not your parents. They can't know they don't know the answer to that question. Solo tú sabes si estás obedeciendo a lo que Dios te ha pedido. Only you know if you are obeying what God has asked of you. Así que si no has sido obediente, So if you haven't been obedient, yo quiero invitarte a venir al altar I'm going to ask you to come to the altar y que tomes un tiempo para hablar con Él y ponerte a cuentas con Él. and take a moment and be in account of God. Y dile que te ha sido difícil, pero que sí quieres hacerlo, And tell him that it has been hard for you, but that you do want to do it porque lo escuchas, because you listen to him. pero te cuesta obedecer. But it's hard to obey. Y tengo una tercera pregunta. And I have the third question for you. Tal vez tú has escuchado a Dios. Maybe you have heard God. Tal vez tú estás obedeciendo a Dios, Maybe you are obeying God, pero estás pasando algunas pruebas. but you are going through some trials. La pregunta es, ¿estás creyendo realmente en Dios? The question is, are you really believing in God? Muchas veces los planes para nuestra vida se ven tan extraordinarios Maybe sometimes plans in our lives seem so extraordinary que nos parecen imposibles. that they seem impossible. Parece que nunca vamos a alcanzarlos. They seem that they are unreachable, O son tan difíciles que nos asustan. or they are so hard that they scare us. Esta enfermedad no se va a ir. This sickness will never go away. Esta deuda financiera nunca se va a acabar. This financial debt will never finish. Este problema familiar nunca se va a This terminar. family problem will never end. Y tal vez te cuesta creerle a Dios. And maybe it's hard for you to believe God. Así que si eres alguien que está batallando en creerle a Dios, So if you're someone who's struggling with obeying God, yo quiero invitarte a que vengas al altar. I want to invite you to the altar. Abraham le creyó a Dios
y levantó un altar. Abram believed God and he built an altar. Así que me gustaría invitar a todos que nos pongamos de pie donde estamos. So I want to invite everyone to please stand up. Y si tal vez Dios ha estado hablando a tu corazón durante este día And if God has maybe been speaking to your heart during this day, o durante este último mes, or maybe this last quiero month, invitarte a que vengas al altar, I want to invite you up to the altar que pases un tiempo con Él aquí and spend a moment with him. y Today. dile que lo amas. Tell him that you love him. Toma un tiempo para decirle, tú eres mi Señor. Take a moment to tell him, you are my God. Y empieza a creer en los planes que Dios tiene para ti. And start believing in the plans that he has for you. Iglesia, yo creo que Dios quiere bendecirnos. And tell him that I believe God wants to bless us. Dios quiere que seamos bendecidos para bendecir a otros. God wants us to be blessed to bless others. Pero es importante escucharle, But it's important to listen to him, obedecerle obey him, y creerle. and believe him in him. Así que quiero que oremos juntos a Dios. So I want to pray together to God.